Primero que todo, decir que la Iglesia, que el Papa y que la Iglesia Católica cambiaron la cultura hebrea del Nuevo Testamento, no solamente es un error teológico, sino histórico, porque a excepción de pronto del Evangelio de Marcos y con alguna posibilidad del Evangelio de San Mateo, que fueron los que probablemente se escribieron en hebreo, y no en hebreo, sino en arameo, que es un dialecto del hebreo y que fue el idioma original en el cual habló el Señor. Todos los demás libros del Nuevo Testamento, escúcheme bien, todos los demás libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego, pero esto no es un capricho de los traductores y de los escritores sagrados, sino que tenía toda la lógica social del momento. Y Padre, quisiera que nos fuéramos a Juan 19, 19, si es tan amable, aquí lo tengo en nuestra Biblia de Jerusalén, ¿no? Porque dicen que todo el mundo hablaba hebreo, que el Señor hablaba de hebreo y que llegó Roma y cambió todo eso. Entonces, por favor, Padre, si es tan amable, 19, Juan 19, 19, si es tan amable, hasta el 22. ¿Cómo no? Vamos. Para empezar a entender qué tan cierto es eso que dicen que Roma cambió todo el idioma del que había hablado el Señor, etcétera, etcétera. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 19. Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito decía así: Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos. Esta inscripción, que estaba escrita en hebreo, latín y griego, la leyeron muchos judíos porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad. Muy bien, Padre. Juan lo está diciendo claramente. Habían tres idiomas fundamentales dentro de la cultura hebrea. Uno, el latín, porque era el idioma del imperio que dominaba, romano, del gobierno, ¿no? Era el latín, ¿no? El hebreo, que era el de la nación hebrea, ¿no? Sí. El sitio donde estamos, y el griego. ¿Por qué el griego? Porque estaba fuera de la ciudad, había mucha gente en Jerusalén para la Pascua, y era mucha la gente de la diáspora judía que ya estaba familiarizada con el griego. Toda la gente del Imperio Romano sabía hablar griego. El griego era el idioma que más se hablaba dentro del Imperio Romano. Y vamos a hacer esta consideración, Padre. La otra vez dijimos que la iglesia nació en Jerusalén, ¿no? Y fue apostólica, hebrea y pentecostal por la acción del Espíritu Santo, no por otra cosa, ¿no? Sí. Sí. Pero el Espíritu del Señor sabía, ¿no?, que la iglesia tenía que reorganizarse en Roma, porque es que ya están llegando algunos predicadores hasta un estado de imaginación fabulosa, ¿no? Ajá. Y empiezan a decir cosas que ya no solamente contrastan contra el sentido común, sino contra la verdad histórica, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, escucha uno predicaciones de este tipo de imaginación de cuentista, en el cual dicen que el mismísimo Satanás le dijo a Constantino: hombre, créate una iglesia, ¿no? Haz una iglesia que rompa toda la cultura hebrea. Y aquí en Roma crea una iglesia que rompa toda la cultura hebrea. Eso no es cierto. Roma se fue, la iglesia se fue a Roma por designio del mismísimo Dios. Y quiero, Padre, si me da la oportunidad, irme aquí a Hechos de los Apóstoles, a los mismos Hechos de los Apóstoles, ¿no? El mismo San Pablo que se el mismo Roma. San Pablo, exactamente, y vamos, Pedro también. Quiero ver dos versículos que son muy contundentes en esto, porque es que fue deseo del Señor que la iglesia se trasladara a Roma. Si la iglesia hubiera seguido en Palestina, hubiese muerto el mensaje del Evangelio. Tenemos que entender eso. No creer que por estar burlando fiestas hebreas, por cambiarnos el nombre por hebreo y volvernos a la Palestina, vamos a ser salvos, y que ese fue el deseo del Señor. Padre, sí, escuchamos, si me permito. Todo, escuchamos con mucho. Sí, dice
A la noche siguiente estaba Pablo ante el Sanedrín, ¿no? Pablo ante el Sanedrín, ¿no? Hubo una discusión entre los saduceos y los fariseos, entonces el centurión romano dijo, no, mejor pónganlo a este señor aparte porque aquí se va a formar la trifulca, ¿no? Entonces lo pusieron aparte, entonces dice, a la noche siguiente a Pablo se le presentó el Señor. Sí. Oiga lo que está diciendo la Sagrada Escritura. A Pablo se le presentó el Señor y le dijo, ánimo, pues del mismo modo que has dado de testimonio de mí en Jerusalén, deberás hacerlo en Roma. En Roma, el mismo Señor lo coloca. ¿No? Entonces, eso era un plan del Señor. No fue que Constantino llegó y le dijo, no fue que Lucifer llegó y le dijo a Constantino, oye, créate una iglesia en Roma, destruye la cultura hebrea, que instaura el papado. No, era voluntad del Señor que la iglesia se trasladara a Roma. Y para terminar esto, Padre, vámonos al último capítulo de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Entonces Sí. dice acá, dice, dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que había alquilado. ¿En dónde? En Roma. En Roma. En Roma. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que había alquilado y recibió a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía, sin estorbo alguno, sin estorbo alguno. ¿Cómo le parece, Padre? No, excelente. Allí dejamos nosotros, ¿no? Y que hay también las muestras históricas, arqueológicas, paleontológicas, que habla de las catacumbas, ¿no, doctor? Correcto. Donde nuestra iglesia empezó allí, en las celebraciones, se reunía el pueblo católico a la celebración eucarística, casualmente en esa catacumba, hasta que se oficializó. Claro. Por parte del imperio, la iglesia católica como iglesia libertad de cultos. Hechos capítulo 27, versículo 16. Cuando entramos en Roma, ¿no? Está diciendo Lucas en los Hechos de los Apóstoles, recuerda que Lucas fue compañero de Pablo. Cuando entramos en Roma, se le permitió a Pablo permanecer en una casa particular con un soldado que lo custodiaba. Sí. Prisionero, pero predicando el reino de Dios a toda la ciudadanía romana, sin ninguna clase de estorbo durante más de 2 años. Entonces decir que es que la iglesia llegó y cambió el nombre del Señor en las Sagradas Escrituras, la iglesia no cambió nada. Cuando el Señor se manifestó a Moshe, vamos a decirle al hebreo, y le preguntó el nombre, el Señor dijo, yo soy Yahweh, y Yahweh es una palabra en hebreo que significa yo soy el que es. Yo soy el que existo, Él no dio ningún nombre. La Iglesia Católica no ha cambiado ningún nombre, el nombre del Señor es el mismo. Yahweh, que en español es Yahvé. Yahvé. Así de sencillo. Así de sencillo. Sí. Entonces, doctor, ¿tiene la salvación un trasfondo cultural, étnico? Bueno, padre, antes de contestar esta pregunta, quisiera referirme a 2 nociones de claridad para los predicadores del judaísmo mesiánico, ¿no? Porque yo sé que en medio del calor de la predicación uno puede decir cosas que inclusive pueden sonar ofensivas, sí. Pero lo que no puede estar diciendo son errores históricos y menos horrores históricos. En una predicación de estos ministros se dice que, o andan diciendo, que la máquina asesina más letal de la historia contra los judíos fue la Iglesia Católica. Es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha sido la máquina más letal contra el pueblo judío, ¿no? Perdón, error histórico grave, garrafal. Para recordarle a ustedes que la máquina letal
más efectiva para aniquilar el pueblo judío fue el Tercer Reich de Adolf Hitler, ¿no? Que hizo morir más de 6 millones de hermanos judíos en los campos de concentración, y recuerdo uno especialmente el campo de concentración de Auschwitz, donde el Papa Juan Pablo II hizo una bella oración y un gesto de ecumenismo pidiendo por todos esos hermanos judíos que murieron en ese campo de concentración. Y en ese campo de concentración, incluso últimamente, doctor, para ver la masacre que se hizo ahí contra los judíos, hay que ver el silencio absoluto con que se entra a ese campo en la medida que lo recorren. Exactamente. ¿No? Puede ver de que murieron niños, mujeres, jóvenes, adultos mayores que murieron ahí. Incluso que hemos escuchado hasta los relatos por los medios de comunicación, por cómo ellos viven ese momento tan cruel. Tan cruel de la historia de la humanidad. Sí. Y otra noción de clarificación para nuestros amigos predicadores del judaísmo mesiánico. Que las cruzadas, recuerda las cruzadas. Las cruzadas no fue precisamente una de las historias más brillantes de nuestra iglesia. Pero hay un error en su predicación que dicen que las cruzadas se hizo para matar judíos. Error histórico. Las cruzadas se realizaron o se emprendieron para recuperar los lugares santos que habían pasado a ser posesión del islamismo, ¿no? Y entre otras cosas, para recordarles, el templo de Jerusalén no ha podido ser reconstruido en Tierra Santa porque ahorita ahí pegado al templo de Jerusalén está la mezquita árabe musulmana de Omán, ¿no? Entonces, para recordarle a nuestros predicadores del judaísmo mesiánico que deben tener mucho cuidado cuando se refieren a la historia, porque con su afán de acusar a la Iglesia Católica de todos los males de la humanidad pueden estar cometiendo errores gravísimos, ¿no?, en el aspecto histórico. No, y hay un detalle. Puede haber libertad de culto, claro, doctor, claro, pero que sí. No se puede difamar. No se puede difamar. No se puede difamar. Exactamente. Puede haber libertad. La libertad de culto está garantizada por la constitucionalidad tanto de Venezuela como de Colombia, ¿no? Claro. Pero la difamación sí es penalizable en ambos países. Exactamente. Sí, señor. Permítame hacerle una última pregunta. Padre, no, pero quiero ¿Sí? que me hizo, sí, que la que me hizo. Sí, la del trasfondo. Dice, vuelvo a repetirla. Repítamela, padre, Sí. sí, que me parece muy interesante. ¿Tiene la salvación un trasfondo cultural o étnico? ¿Cuál de las dos partes? La salvación tiene un trasfondo cultural, étnico y ritual en la mente de los hebreos, ¿no? Sí. En la mente de los hebreos, ¿no? Sí. Okay. Bien, entonces, y en esto quiero hacer un gesto ecuménico, si el Padre me lo permite, ¿no? Sí, como no, doctor, vamos, porque mientras que sea para gloria de Dios, para la gloria de Dios, se puede hacer. Quiero agradecer públicamente al doctor Carlos Pérez Hernández, pastor pentecostal, pero una persona bastante estudiada en teología, en historia del cristianismo, y a pesar de haber nacido en el pentecostalismo, es una persona que mientras más estudia y más crece en conocimiento, me lo han manifestado claramente, cada vez respeta más y admira más a nuestra Iglesia Católica. Porque eso es lo que sucede cuando uno crece en el conocimiento de la verdad, empezar a respetar, ¿no?, a quienes, ¿no?, fueron los emisarios, ¿no?, a quienes fueron los depositarios de esa verdad que enseñó el Señor Jesucristo. Entonces quiero darle gracias al pastor Carlos Pérez Hernández por esta valiosa información que me dio para discutir este punto, Padre, ¿no? Bueno, le agradecemos totalmente al doctor y le agradecemos que, aún siendo pentecostal y reformado ya, la admiración que siente hasta a nuestra Iglesia Católica. Dios lo bendiga. Padre, mire, ahí los que están en camino de conversión hacia el judaísmo mesiánico ya deben estar mirando que, aparte
de las Sagradas Escrituras, con énfasis sobre todo en el Antiguo Testamento y en la Torá, hay un libro que sacan mucho estos predicadores y es la Misná. La Misná es una colección de mandamientos de la ley que fueron realizando los rabinos mesiánicos, los rabinos judíos a través del tiempo. Sí. A través fue la tradición oral de los rabinos mesiánicos que finalmente se puso por escrito en el siglo II o III después del Señor. Entonces, ¿qué leemos en la Misná? Que es un libro que a quienes se conviertan al judaísmo mesiánico le van a dar mucha importancia, casi más que al Nuevo Testamento, ¿no? En los que se ve lo siguiente. Dice, la santidad dependía de tres aspectos. Del aspecto geográfico, del aspecto étnico, ¿no? Si eras judío, si eras hebreo, eras santo, si eras gentil, no. Es más, tenía una cuestión geográfica, porque los samaritanos que vivían hacia el reino del sur estaban más alejados del templo de Jerusalén, eran menos santos que los judíos que vivían cerca al templo de Jerusalén, y tenía una concepción ritual de la santidad. Mientras más rituales de purificación, y guardar fiestas y calendarios hebreos, guardar la cultura hebrea, se hacían más santos que los demás gentiles. Entonces, vamos a leer algo de la Misná, ¿no? Sí, para darles un conocimiento, una noción de conocimiento a todos nuestros hermanos católicos que creen que de pronto irse al judaísmo mesiánico es la última Coca-Cola del desierto. Entonces, en el Misná se lee, dice, el judaísmo del primer siglo considera que la santidad está estrechamente ligada con el origen étnico. En la Misná se lee, la casa de los gentiles deben considerarse impuras. Todos los gentiles eran considerados impuros. Y tan así, que quiero leer esto, y le voy a hacer una pregunta. Padre, le podemos hacer una pregunta a nuestros hermanos del judaísmo mesiánico antes de terminar, ¿no? Sí. Vamos a ver aquí el libro del Deuteronomio, aquí está. Dice, la casa de los gentiles son impuras y muestran al Deuteronomio 23, ¿no? Sí. Deuteronomio 23, dice acá. Dice, no podrán ser admitidos en la asamblea de Yahvé ni el amonita ni el moabita, ni el amonita ni la moabita, ni aún en la 10ª generación serán admitidos en la asamblea de Yahvé, nunca jamás, ¿no? Eso está de acuerdo con lo que dice el Misná, porque ni el moabita, ¿no? Sí. Ni el amonita. Les pregunto de los judíos mesiánicos. Entonces Ruth la moabita, que llegó a ser la bisabuela del rey David, ¿por qué entró en la asamblea de Dios? Vamos por la despedida, ¿no? Ahí les dejo esa pregunta. Y para terminar 2 minutos, entonces, la otra dice, el aspecto geográfico, la santidad tenía que ver con el aspecto geográfico. El templo era el lugar más santo de la tierra, y a partir de allí se definía la santidad entre los judíos, por cálculos concéntricos territoriales, y en este orden la santidad estaba así. Primero los sacerdotes y los levitas, luego los israelitas laicos, después las mujeres tienen muy poco valor en la cultura judía, ¿no? Luego los samaritanos y de último los gentiles. Y el aspecto ritual, ¿no? Se pensaba que uno podía ser puro en la medida que asumía las costumbres judías y los rituales judíos, ¿no? Pero vamos, Padre, podemos terminar con 2 versículos de la Sagrada Escritura. Entonces el resumen es lo siguiente. Vamos a resumirlo en lo siguiente. Vámonos para la epístola a los Gálatas. ¿Cuál es el resumen de todo esto? Gálatas 4:4. Dice así. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, Padre, Sí. envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, una hermosa princesa hebrea. En eso sí tenemos que dar reconocimiento al pueblo hebreo, ¿no? Nacido bajo el régimen de la ley, para rescatar a los que se hallaban sometidos a ella y para que recibiéramos la condición de hijos, ¿no? Pero aparte, más adelante, cuando los gálatas querían volver nuevamente a guardar las festividades judías, Pablo les hace también esta amonestación. Dice así: más ahora que habéis conocido a Dios, o mejor, que Él os ha conocido,
¿cómo es que volvéis a someteros a esos elementos sin fuerza ni valor a los cuales queréis volver a servir? Celebráis las llegadas de ciertos días, de ciertos meses, estaciones y años. Me da miedo pensar que mis desvelos por vosotros puedan haber sido inútiles. Muy bien. Entonces, acabamos ya con este invitado especial, el doctor Raúl Contreras, quien hoy nos ha hablado sobre esta temática de interés, como si los católicos o no deberían... no. Entonces, con esto vamos totalmente a la despedida. Hay algo que quiero que nos lo resuma un minutico, doctor. ¿Deben los católicos ignorar la Torá? No, porque la ley, claridad. Lo que el Señor revalidó o quitó fue la ley mosaica, pero la ley del Señor, los 10 mandamientos siguen vigentes. Nosotros vamos a ser juzgados bajo la ley, ¿no? Lo que dice el Señor, la ley va a seguir vigente hasta que todo se cumpla. La ley es nuestro referente moral, es lo que nos dice qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la santidad. Y el último versículo para todos, dice acá, hablando el Señor con la samaritana nuevamente, ¿no? Dice, pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre, que sean los que lo adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Nuestra adoración es en espíritu, la verdadera adoración es en espíritu. No es con rituales, no es con fiestas, no es con Torah, es con el Espíritu Santo. La Torah nos sirve como referente moral y para saber en qué camino de santidad andamos, pero ahí les dejo ese mensaje, ¿no, Padre? ¿Cómo no, doctor? A todos nuestros hermanos. Agradecidos al doctor, también le acompaña su esposa, su hija, y agradecidos nosotros su programa Reflexión con la Palabra de Dios. Bueno. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sigue suscitando inquietudes entre nosotros y que a través de este programa podamos llegar a muchos hogares y podamos así aclarar muchas dudas. Bendícenos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Madre del Cielo, Virgen María, protégenos siempre. Amén.